Los felicito, hijos de Dios, porque están cada uno en esta etapa maravillosa de definirse como lo que son y descubrir que no hay manera que tu padre te deje solito allí parado agarrando, ¿no?, el anuncito. Bueno, yo soy hijo de Dios, pero mi papá quién sabe dónde está. No, cuando tú agarras ese anuncio y te paras allí, tu padre está presente contigo. Jesús está presente para honrarte. Fíjate lo que dice Jesús y dice Dios: yo honro a los que me honran. Y no hay mejor manera de honrar a tu Padre que pararte en ser su hijo. Eso es lo que Él ha hecho de ti, su hija. Y desde allí enfrentar las cosas no a la humana, sino en la guianza del Espíritu Santo, en la provisión preparada de antemano para los eventos que tienes enfrente, y allí se manifiesta la gloria de Dios. En resumen, eso es lo que Abba quiere, es glorificarte a cada paso de tu día. Porque en ese asunto no es que Él esté apapachando a uno para despreciar a otro, no, esto es divino, es perfecto. Cuando en ti se manifiesta la presencia de Dios, esa presencia bendice a los que te rodean. Y los que te rodean pueden estar llenos de demonios y del diablo y lo que sea, de ira, de contienda, de amargura, de celos, de orgullo. ¿Y eso qué? ¿Te das cuenta? En la presencia de Dios se establece paz, se hace justicia, se rompen los yugos de iniquidad, de impiedad. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros. Para eso estamos aquí en la tierra. De otra forma, en el momento en que una persona recibe a Jesús, Abba se lo llevaría, ¿no? Lo sacaría de este infierno y ya, para tener a su hijito ahí, en otro estado, en otro lugar, en otra posición, libre de todo este embrollo. Y ya, lo salvó, se lo llevó. Esa persona ya no tiene que negociar el problema que hay aquí en la tierra. Pero si estamos aquí, no es para otra cosa. Y quiero que escuches a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, donde lo declara de esta manera: ¿quién eres? ¿Quién somos? Dice: ustedes son el linaje que yo escogí. Personalízalo. Abba te dice: yo te escogí. Jesús te dice: tú no me escogiste a mí, Juan capítulo 15. Yo te escogí a ti. Luego dice: eres real sacerdocio. Eso quiere decir, porque eres heredero de Dios, porque eres hijo o hija de Dios, ahora tú tienes funciones divinas con Dios en ti. ¿Te das cuenta? No es que tú vas a hacer lo tuyo y vas a hacer tu mejor esfuerzo. No, 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 no. Y eso es lo que está sucediendo en los corazones de los hijos dispuestos. Dios está quitando toda confusión y trayéndonos a una definición aquí adentro, para que tomemos el lugar que se nos ha concedido por gracia, pero lo tomemos en un estado de fe. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, en Juan capítulo 1 se nos describe cómo Él se vio aquí en la tierra. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vino a lo suyo y los suyos lo rechazaron. Pero eso no cambió en Jesús, ni el motivo, ni su actitud, ni nada.
Él vino definido a establecer lo que no existía. No había cómo los seres humanos, encerrados en la injusticia causada por Adán y Eva, producto de la obra del diablo, esclavizados a temor, a muerte, a condenación, a maldición, no había medio para salir de allí. Y Jesús sabe que Él vino a abrir un camino vivo y nuevo. Y entonces dice, lo rechazaron. Pero escucha, más a todos, ahí estamos tú y yo, los que le recibieron, ¿qué hizo? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que está ocurriendo en los corazones de los dispuestos, porque esa es la condición, a los que le recibieron. Pero ese evento de recibir no es un pasado, es una constante. Tuviste un día en que Abba te atrajo con cuerdas de amor, con su misericordia a Jesús. Y respondiste. Y le abriste tu corazón. Y eso es hermoso. Eso fue un paso eterno en tu existencia. Allí empezó la jornada divina para ti. Pero ese camino conduce a la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios en ti y en mí tiene que ser habilitada. Y va a ser habilitada, y esto es Efesios capítulo 3, donde el Espíritu Santo nos pinta ese cuadro de una manera perfecta y nos dice que Cristo habite por la fe en tu corazón para que seas fortalecido con poder en tu hombre interior. Fíjate la diferencia que eso causa. La perspectiva de un ser humano es la aceptación de límites. ¿Sí? ¿Hasta dónde yo puedo? Y cuando eres un poquito, ¿cuál es la palabra? Ingenuo, ¿no? Cuando todavía no te ha golpeado la vida, hablo humanamente, pues crees que todo es fácil, ¿no? Hasta que empiezan los rebotes, ¿cierto? Y encuentras esos límites y los aceptas y te vas cuadrando a los límites, ¿no? Y aún los más poderosos en la tierra saben que hay límites y los tienen que aceptar. Pero cuando naces de Dios, entonces te toca descubrir por la renovación de tu entendimiento que tú ya no eres sujeto de esos límites. Esa perspectiva del gigante y yo chiquito, como nos mostró Magno, Dios tiene que llevarte ahí a que, a ver, ¿todavía ves el gigante y te ves a ti chiquito? ¿O entiendes que esto, que parecía así, está al revés? Porque a ti te toca que el Espíritu Santo alumbre los ojos de tu entendimiento para que sepas quién eres, que ahora yo te llamo hijo, yo te llamo hija. Y cuando yo te llamo hijo o te llamo hija, eso cambia todo. Porque no hay cosa creada que no tenga que respetar quién eres tú. Cuando tú te respetas en lo que yo te llamo. Cuando tú permites que yo santifique en tu corazón lo que yo digo que tú eres. Y dejes de verte en la opinión de los demás, en los conceptos aprendidos y aceptados. Y permites que yo desbarate toda identidad en ti que no sea la que yo te doy. Y por eso Juan 1.13, fíjate lo que dice. Juan 1.12 lo citamos.
Jesús, cuando le recibes, te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero Juan 1.3 dice, y ahora, lo voy a parafrasear, y ahora tú ya no. Escucha por favor a Dios aquí. Estos ya no son la provisión para que seas libre definitivamente de toda esa identidad que te esclaviza, que te minimiza, que te hace impotente, que te victimiza, que te avergüenza y te roba. Y por eso tenemos que recibirlos. Ya no eres producto del linaje de sangre. En otras palabras, tú ya no eres heredero de Adán. Ya no eres humano. Ya no eres producto de la voluntad de la carne. ¿Qué es eso? De la voluntad de la naturaleza humana, del régimen generado por la desobediencia de Adán y de Eva y el rompimiento del pacto de bendición que había con ellos, donde ellos se sometieron a la potestad del diablo. Y por eso el mundo está bajo el maligno. Pero tú no. Mi hermana Gloria, Dios nos entregó contigo Juan 17, ¿no? En esta mañana. Y en Juan 17 hay una serie de declaraciones tan asombrosas que tienen que estar escritas aquí, donde Jesús dice, Padre, estos eran del mundo, esclavos, producto del linaje adámico y de la voluntad de la carne. Y todo el que está bajo la voluntad de la carne es un esclavo de concupiscencias, de placeres, de pecado, de temor, etcétera, etcétera. Pero ya no son del mundo. Están en el mundo y te ruego que no los quites del mundo. Fíjate. Porque eso es lo que todos, yo vivía anhelando eso, ¿no? Quiero que me saques de aquí. Hoy Dios me tiene claro, no. No te di espíritu de cobardía para que andes viendo cómo escapar de las cosas. Te di espíritu de poder. ¿Qué tal? Entonces ya no soy. Y tú tampoco eres ahora producto ni sujeto a la naturaleza humana. Y la tercera cosa que ya no eres hijo de alguien más, de un ser humano, de un varón humano. Eso es muy importante. Sí, mi papá terrenal participó en proveer la semilla física y también la herencia adámica. Pero cuando Dios me adopta y en el ejercicio de adoptarme toma ese espíritu adámico y lo crucifica juntamente con Jesús para destruirlo, ya no soy. ¿Te das cuenta? Y entonces este ya no soy tiene que ser ahora escrito en mi corazón, porque de otra forma yo traigo las identidades encimadas, ¿no? Soy hijo de Dios, pero también soy hijo de... Y porque soy hijo de Dios tengo estas cosas, pero porque soy hijo de mi papá terrenal heredé todas estas cosas y todavía ando cargando esa herencia y me someto a ella y ¿cómo crezco en la semejanza de Jesús si yo traigo todo este paquete encima? No se puede. Ahora, el hecho de que Dios santifique tu corazón de la paternidad humana no quiere decir que te va a divorciar de tu padre terrenal. ¿Te das cuenta? De hecho, lo opuesto va a suceder. Vas a poder en verdad amar con amor divino a tu papá terrenal, a tu mamá terrenal, pero sin la atadura de la ira humana.
Y eso es un tema muy profundo, muy amplio, pero es muy importante entender lo que ya no soy y permitirle a Dios procesarlo en tu corazón. Y ahora viene lo que sí soy. Ya no soy humano, ya no soy esclavo de la naturaleza humana y ya no soy el producto de lo que fue mi padre y toda la ascendencia humana hasta Adán. Ya no. Pero yo tengo que soltar. Yo tengo que estar dispuesto a que Dios santifique todo eso de mi ser. Ya está declarado, pero tiene que ser implementado. ¿Quién soy entonces? Soy engendrado por Dios. Así, limpio. ¿Sí? Miren, en el proceso de Dios conmigo, de santificar por completo, recuerda que Dios nunca, él nunca termina con iniciar. Él inicia, pero todo lo que inicia lo va a perfeccionar. Entonces, Él te va llevando paso a paso a la vivencia de la identidad divina. Porque es en base a esa identidad divina que vas a funcionar como quien ahora eres. Si ese proceso de santificar, de limpiar tu identidad, no procede, no funciona, tú no te permites vivirlo para que Dios lo cumpla en ti, entonces tú te encuentras eslabonado inevitablemente a conceptos y a pensamientos donde te aceptas humano, te aceptas esclavo y te aceptas heredero de una paternidad humana. Y en ese estado no puedes desarrollar, es imposible verte en la semejanza de Jesús. Entonces, un Padre eterno, un Padre perfecto, un Padre que tiene absoluto entendimiento de a quién adoptó y que tiene que arreglarnos el entendimiento a todos y a cada uno, y que ve con toda claridad el esquema de cómo piensa Cristóbal, ¿no? Y por qué piensa así. Tenemos que arreglar esto, tenemos que establecer un fundamento vivencial para que mi hijo y mi hija, cada uno de mis hijos, puedan ser, puedan vivir lo que yo les he dado ser. Esto nos lleva entonces a una serie de etapas muy importantes que Dios va a estar hablando y clarificando en nuestros corazones para que produzca Él en nosotros lo prometido. Regreso a Efesios capítulo 3. Que Cristo habite por la fe en tu corazón para que seas dotado de poder, ¿no? ¿El poder de quién? El poder de Dios. ¿Para qué? Para ser su hijo. Y entonces ocurra esto, que arraigues en amor. Y esa es la frase que está allí, para que cimentados, eso es inamovibles. ¿Te das cuenta? Cuando andas por aquí y andas por allá y andas por aquí, no estás cimentado. Y vives lo humano y un poquito de lo divino y estás ahí, no estás arraigado. Entonces esto es lo que Dios quiere ahora invitarnos a permitirle cumplir, para que cimentados y arraigados, ¿ves? ¿Ves el cimiento y ves las raíces? En amor, ¿qué sucede? Seas plenamente capaz de comprender lo que ningún ser humano puede comprender.
la dimensión de quién Dios es. La altura, la longitud, la anchura y la profundidad del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y en ese proceso de vivir amor, como lo es Dios, seas lleno de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues lo que hoy estamos recibiendo en este maravilloso segmento de testimonio y de taller que es estamos trabajando las verdades que Dios nos está dando y nos está permitiendo ver lo que Él está haciendo, ¿no? Cuando ustedes comparten y nos dicen, yo estoy viviendo esto, Dios me indicó aquí, yo di estos pasos, estamos viendo ese trabajo actuando y estás tú aportándole a tus hermanos el testimonio de la fidelidad de Dios contigo. ¿Y qué pasa? Quiero hacer alusión al día de hoy, ¿no? Rebe viene a compartir su vivencia, pero eso detona un montón de conexiones a los corazones en diferentes hermanos y hermanas, y ellos dan pasos de fe, y empieza a ver esta función que Dios le llama iglesia, y vamos a hablar de eso en el futuro próximo, que produce vida, que produce fruto, que produce santificación, que produce fe, que produce ánimo para unirte a Dios y permitirle a Él hacer lo que está haciendo con tu hermano o tu hermana, hacerlo contigo también. Y cuando das ese paso, Él cumple y ahí vas y otros empiezan a caminar. Y esto es lo que Dios va a estar trabajando con cada uno de nosotros hacia adelante. En el terreno humano hemos aprendido a ser diferentes personas. Sí, cuando estoy en este ámbito soy así, cuando estoy acá soy así, cuando me reúno con la congregación de mis hermanos en Cristo soy yo así. Que no me vayan a ver como soy allá, pero bueno, te das cuenta porque todos tenemos esa escuela. Eso lo empiezas a aprender desde la infancia en el desarrollo humano. Entonces, todo ser humano tiene que ser un camaleón, cambiar de fachada dependiendo dónde está. Cuando naces de nuevo, Dios tiene ahora que hacerte de una pieza. ¿Sí? Dios tiene que enseñarte a ser su hijo porque Él es inmutable. Él no cambia. Dios es amor porque Él ama en todas las situaciones. Adán y Eva se rebelan. ¿Qué hace Dios? Los ama. Caín se rebela. Peor que sus padres. ¿Qué hace Dios? Lo ama. Yo me rebelo. ¿Qué hace Dios? Me ama. Y si tú y yo vamos a crecer como hijos de Dios, ¿qué vamos a vivir? Amar. No nada más ser amados. Ser amor. Con Dios. Siempre. Entonces, estamos entrando a algo maravilloso, que es una etapa muy importante para los hijos de Dios, y esta es la etapa de definición. Y miren, en la familia divina siempre va a haber personas que están ingresando a la adopción, siempre va a haber, y vamos a estarles mostrando esto gráficamente, y Dios está señalando cosas maravillosas que van a ser de enorme bendición para cada persona. Pero tenemos que entendernos cada uno en qué estoy viviendo. Pues estás viviendo, si lo recibes, así como recibiste a Jesús, necesitas seguir recibiendo lo que tu Padre tiene preparado para ti y permitirle a Él acomodar tu corazón. Porque allí en el corazón es donde se da la confusión, el estrés, esto, aquello. Y Él quiere traerte a paz. Espérate, hijo. No, tú no tienes que andar rebotando porque esto y aquello, y cambió la cosa y ya todo el mundo está. Tú no, tú estás aquí. Escucha,
no solamente para disfrutar de paz, tú estás aquí para manifestar paz, para hacer paz. Miren, Jesús es clarísimo eso, ¿no? El príncipe de paz se hace presente. ¿Qué le pasa a la tormenta? La tormenta obedece a la paz, sea meteorológica, ¿no? En el físico aquí, o sea aquí adentro. Ahora escucha a Jesús hablar de ti. Bienaventurados los que pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Personalízalo. Jesús te dice, bienaventurado eres tú, pacificador, porque eres hijo de Dios. En otras palabras, si soy hijo de Dios, entonces no solamente vivo paz, funciono con Dios para que Él la imparta. Y a donde le permito a Él glorificarme, la paz de Dios funciona, bendice, destruye las obras destructivas, sean las que sean, son diabólicas, están en el trabajo de hacer pedazos a la gente. Paz. Se acabó el juego. Dios está presente. ¿Eso eres tú? Me tocó ver eso, me toca verlo en muchas instancias, pero soy guiado a compartirles esto y lo he hecho anteriormente, pero en la vida de una persona a punto de suicidarse por su culpa. Había cometido actos de destrucción para su familia, de vergüenza, en un estado en que estaba drogado y bueno. Y el diablo le dijo, pues, mátate ya. Y Dios me permite intervenir. Y cuando te toca eso, hermano, no es que sepas ni que puedas, no, es Dios en ti. ¿Te das cuenta? Tú nada más fluye con Él y deja que Él actúe. Cuando yo entré a ese lugar, la sombra de muerte estaba ahí presente en todo su apogeo. Y en unos minutos, Dios hizo paz. No externa. El argumento del diablo es, ya no hay remedio y mereces hacerte a un lado para dejar en paz a los demás. Y Dios vino a decirle a esta persona, sí hay remedio. Y Dios no te condena, te ama y quiere adoptarte. Y cuando hablamos de pasar de muerte a vida, ese día fue así, tremendo, porque yo fui testigo de esa transición espiritual de una persona que estaba a punto de suicidarse y verlo nacer de nuevo, libre, en un estado de gozo, abrazado por Dios. Y luego verlo poder pararse como hijo y enfrentar las consecuencias de sus actos, ir a la cárcel por esas consecuencias y vivir el testimonio de ser hijo de Dios en toda esa etapa y salir de allí hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos dice que Jesús hizo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿te das cuenta? Estás hablando de algo poderoso. Entonces, tú, hijo, hija de Dios, estás aquí para ser habilitado en participar en que Dios se manifieste contigo y lo que Él es se haga presente para traer salvación a las vidas de todas las personas que te rodean y para traer edificación a las vidas de tus hermanos y hermanas en la familia divina. Eso es para lo que estamos aquí, tú y yo, sin excepción. Y por eso es que algunos estamos iniciando
Pero cuando en ese inicio de dar pasitos de fe y de aprender a tomar la leche espiritual, entregamos lo que está sucediendo en nuestra vida, eso edifica a algunos que tienen 50 años de haber recibido a Jesús, porque lo que aportas, Dios lo usa para bendecir. Sí, no estamos midiéndonos, yo soy más que tú. No, 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 no. Si hemos crecido, tenemos que crecer en la semejanza de Jesús. ¿Y sabes qué vive Jesús cuando ve a una persona nacer de nuevo? Se goza. ¿Y qué hace? ¿Le presume? No, se mete debajo para, ven, yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar a crecer, yo quiero que tengas todo lo que yo tengo, yo quiero que seas todo lo que yo soy. Y ese sentir que hay en Cristo Jesús es el motor que Dios quiere encender en tu corazón y en el mío, para que nos ocupemos de permitirle a Dios habilitarnos. Y lo demás va a suceder porque un hijo que vive guianza y que participa en las obras de Dios, pues ¿qué va a suceder? Va a manifestar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Entonces tenemos, hermanos, algo tan hermoso. Yo quiero leerles este pasaje en Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Mira lo que dice aquí el Espíritu Santo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ah, caray. ¿Qué profesión tienes tú? Pues si piensas a lo humana, dices, yo soy esto, yo soy aquello. Pero si eres hijo, tu profesión es funcionar como heredero de Dios. Y la instrucción del Espíritu Santo es porque tienes a Jesús ocupado en el sacerdocio como el responsable. El sacerdocio es la administración de Dios a las personas. Eso es el sacerdocio. No lo veas a la humana, ¿no? Que es la administración a Dios. Dios está bien, a Él no le falta nada. ¿Te das cuenta? Él no está en el negocio de, dígame que estoy bonito, dígame que... No, Él está en el negocio de darte vida y de hacerte un dador de vida a los demás. Entonces, porque Jesús es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retén firme tu profesión. Y ahí hay pasos que dar, ¿sí? Porque el hijo que no ni siquiera se reconoce hijo, pues necesita que Dios trabaje eso en su corazón. Y el que ya se reconoce hijo, ahora necesita entender, ser hijo es ser heredero. Y ser heredero quiere decir ser habilitado para funcionar responsable, eficientemente, competentemente, es la palabra que Dios usa, como ministro del nuevo pacto. Esa es tu profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, todo lo que no está todavía firme, construido y operando divinamente en mi vida, en la tuya. Sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es importantísimo porque muchas veces Dios nos habla y nos reta a donde Él quiere vernos, qué está provisto, qué está para que nosotros vivamos, y se interponen en nuestro corazón y en nuestros pensamientos las razones que nos deshabilitan, que nos descalifican personalmente ante esto que Dios quiere que vivamos. Porque sí, pero yo, sí, pero a mí. ¿Te ha sucedido? Esto es todos. Y aquí está Jesús diciendo,
Me encantó cómo lo articuló Magnolia en lo que presentó, ¿no? Que Jesús le dice, mi hermanita, mi hermana. O sea, es Jesús diciéndote, no, 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 no. Todo eso que tú estás enfrentando, yo lo entiendo. Yo fui pasado por allí. Los 30 años terrenales que Jesús vivió antes de manifestarse al mundo fueron precisamente para educarlo, para pasarlo por todo lo que tú y yo podríamos atravesar, para hacerlo fiel a ti. Por eso Jesús no fue traído a una familia de rey o de apoderados. No, 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 Dios se lo llevó a lo más sencillito, más pobre de la sociedad humana. Y allí él vivió todos los abusos y los rechazos y cuando se manifestó al mundo, ¿qué vivió? De los poderosos. Amenazas de muerte. O sea, todo el tiempo. Así que ni siquiera te imagines que hay manera que Jesús te salga con que, pues fíjate que eso sí no lo entiendo porque a mí no, nunca me tocó. No, sí le tocó y en grande. Pero lo que Jesús no va a hacer contigo o conmigo es decir, híjole, pues déjame sentarme aquí contigo, vamos a llorar juntos. Ya ni modo. Yo te entiendo, yo también estoy traumado por lo que me pasó. No, Él te entiende. Pero mira la provisión, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo eso quiere decir, Jesús te va a acompañar de donde estés a la gloria de Dios. ¿Sí? Por eso es que la promesa está establecida. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios, a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Es precisamente en todas esas cosas en tu caminar que han sido usadas para mal, tanto tus propios hierros y pecados y rebeliones como las cosas que otros te han hecho. ¿Dónde está el pacto? Seré propicio a sus injusticias. Esa propiciación que está comprometida en el pacto divino asegura que Dios no te puede dejar victimizado ni culpable de victimizar, sino que es precisamente allí donde Él va a manifestar su gloria. Y por eso Dios hace promesas del tamaño que las hace. Voy a tomar tu luto y lo voy a convertir en un manto de gozo. Tus cenizas en gloria. ¿Qué pasa si te defines y le permites a Dios encender el fuego de la fe en tu espíritu? Y le dices, Padre, gracias porque soy tu hijo, soy tu hija. Quiero esa gracia que Jesús obtuvo funcionando en mí. Y no la vas a pedir para ser un embudo, ¿no? Dame, 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 sino para ser una fuente. Quiero ejercer mi profesión como tu hijo. Esto nos lleva entonces a comprender que al ser adoptados por Dios, nacidos de nuevo, hechos herederos divinos, cada hijo ahora está provisto
para ser habilitado como un ministro competente del nuevo pacto. Y quiero invitarte a escuchar a Dios en 2 Corintios 3, donde se nos dice lo siguiente, dice que somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres, escritas no con tinta en papel, sino por el Espíritu Santo en las tablas vivas del corazón. ¿Y qué dicen esas cartas? Estas cartas son la evidencia, el testimonio de Dios. Por eso, en lo que estamos aprendiendo a vivir, no hablamos de mi testimonio y te invitamos a aprender, a comprender. Tú no tienes un testimonio que dar. Tú eres el testimonio de Dios. En una corte, cuando se traen testigos, se traen pruebas, es evidencia que se presenta para establecer los hechos. Y tú eres un oficial. Escucha esto, por favor. Tú eres un oficial del reino de Dios en la tierra. Donde tú estás, el reino de Dios está presente. ¿Se acuerdan cómo hablaba Jesús cuando Él se hacía presente? ¿Qué le decía a la gente? El reino de los cielos se ha acercado. Y eso que decía tenía que ser respaldado con las obras de Dios. Bueno, ahora aquí está tu profesión. Continuamos en 2 Corintios 3. Y Dios ahí nos dice que Él nos hace ministros competentes, que nuestra competencia no proviene de nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida, vivifica. Entonces, aquí es donde Dios quiere traer a cada uno de sus hijos dispuestos a crecer. Una etapa de definición, donde vas a quedar cimentado y arraigado en amor. ¿Sí? El árbol vive de lo que consigue por su raíz. Tú y yo estamos diseñados de la misma manera. Cuando aceptas definirte como hijo, entonces viene el cumplimiento. Y Dios se va a encargar de hacer lo que Él es capaz de hacer. Y me encanta que en Efesios 3, el capítulo culmina en esta asombrosa declaración que Dios me la recuerda a mí constantemente. Y dice lo siguiente: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. A Él sea la gloria por siempre. Entonces tú y yo no estamos en el problema de cómo le hago. Él es más poderoso para hacer esto mucho más abundantemente de lo que nos imaginamos. Pero el paso, el cuándo esto va a suceder en tu vida, lo defines tú. Y esta es la invitación de Dios hoy. Como hijo, heredero, lo que está provisto es tu habilitación para que funjas como un ministro divino, un oficial del reino de Dios, con dos funciones muy, muy específicas que están en lo que ya citamos de 1 de Pedro capítulo 2, donde dice real sacerdocio. Ahora, tu identidad y mi identidad somos hijos divinos. No hay otra identidad. Tenemos que entender que en el mundo, en el esquema humano, ser hijo no es nada. Tener títulos de algo
¿Te das cuenta? Eso es lo que cuenta, ¿no? Pero en la familia divina, ser hijo es ser todo. Eso es el todo. Eso es, no hay más cosa más grande. Y por eso el Espíritu Santo, en 1 Juan capítulo 3, llama nuestra atención a eso precisamente y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, esa es la identidad, la vivencia de esa identidad. Ahora es fungir en semejanza con Jesús como dadores, fuentes de vida eterna, en dos funciones específicas, el sacerdocio y el reino. En Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6, el Espíritu Santo nos declara lo siguiente, que Jesús nos ha hecho, personalízalo, Jesús me ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, si tú estás iniciando la jornada divina y apenas estás tratando de entender qué cosa es ser adoptado por Dios, y tú dices, pues yo no entiendo ni papa de esto, está bien. Sabe una cosa, que Dios te invita a ser miembro de su familia y que Él habla en serio y esto va para grande porque es no nada más temporal, no es nada más para tu tiempo en la tierra, sino esto es eterno. Y que si le permites a Él amarte por dentro, no nada más por fuera, y estás dispuesto a entregarte a Él para que Él te transforme, Él va a cumplir su promesa en un pacto eterno contigo. Y las personas que te acompañan, en quienes estás viendo un poquito de la evidencia de que Dios transforma, pues son eso, son la evidencia, el testimonio de Dios a tu vida, una carta viva que está en proceso, pero que te pueden decir, esto es real. Yo ya no estoy donde estaba, yo ya no soy quien yo era, estoy aprendiendo. Tengo acceso con derecho. Eso me encanta de Dios, ¿no? Él no te dice, bueno, ahí te van una limosnita. Y si me caes bien, te doy otra. No, 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 no. Dios se compromete con todo de entrada, porque esto no es por méritos, esto es por gracia. Pero si tú ya diste ese paso y ya sabes que has nacido de Dios, entonces ahora tu proceso es permitirle a Dios establecer en ti los fundamentos vivenciales que te van a capacitar para funcionar como su hijo, como su heredero, aquí en la tierra. Y por eso se nos habla de una profesión divina que hay que retener. ¿Sí? Aquí en la tierra, si tú eres médico y está ocurriendo una emergencia que requiere atención médica y tú te niegas a darla, ¿estás honrando tu profesión? No. Si tú eres policía y está ocurriendo un abuso y tú no ejerces tu profesión, estás siendo negligente, injusto, cometiendo una tremenda ofensa a aquellos a quienes estás obligado a servir. Si tú eres un soldado y tu país está en un conflicto bélico, pero tú eliges no ir a pelear, ¿cómo se te mira? Eso es traición. ¿Te das cuenta? Ahora, si tú eres hijo de Dios y se te asigna la profesión del ministerio del nuevo pacto y no la ejerces, ¿qué sucede? Pues que las personas en tu entorno no pueden recibir lo que Dios quiere darles por conducto tuyo. ¿Sí? Y eso no es para manipular y meternos líos, no.
para que entendamos la realidad. Entonces, no estamos siendo llamados al activismo, ¿sí? No estamos siendo llamados a, híjole, me tengo que apurar a hacer cosas para Dios. No, estamos siendo llamados a comunión, a venir al Padre y decir, Padre, aquí estoy, dispuesto a que tú trabajes en mí y me habilites para participar en lo que tú vas a hacer. Esa es la belleza del verdadero ministerio divino. Dios nunca te manda que hagas un mandado, nunca delega ni su responsabilidad ni sus funciones. Eso es un tremendo engaño que ha dañado tremendamente la vida de las personas. Jesús nunca, hay una doctrina muy establecida milenariamente en la iglesia que se llama la Gran Comisión, ¿no? Y basado en Mateo capítulo 28 y Lucas capítulo 15, se interpreta humanamente que Jesús se fue, pero comisionó a sus seguidores a que fueran a hacer la labor de evangelizar y de hacer discípulos y todo eso. El problema de esa interpretación es que lo excluye. ¿Sí? Da por hecho que Jesús no está y nosotros en representación de Jesús andamos haciendo lo que Él ordenó. Pero interesantemente, en el texto de las palabras de Jesús eso no existe. Lo que Jesús dice es, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, para que Dios empiece a aclarar eso en los corazones de cada uno de nosotros, el ministerio del nuevo pacto es participativo. Nuestra habilitación para el ministerio no es que Dios nos delegue tareas que nosotros vamos a hacer, sino es que nos habilite para ser uno con Él. Y entonces Él en nosotros haga sus obras. Y por esa razón no importa a qué Él te lleve a enfrentar, nunca vas a ser tú el que haga, si vives esto correctamente. Siempre va a ser Él en ti. Y por eso nuestra competencia proviene de Dios. En el momento. ¿Te das cuenta? Yo no entendía esto al inicio, obviamente, y entonces el Espíritu Santo me guiaba a alguna acción y yo la interpretaba como una delegación, ¿no? Entonces Dios me dijo que yo vaya y yo haga. Y inevitablemente lo que yo hacía no resultaba en lo que Dios me había dicho que yo hiciera según mi interpretación. Y era una frustración tremenda, ¿no? Pues le metes a veces años a ciertas cosas, esfuerzo, dinero, esto, aquello, tiempo, vida, y resultas con no nada más sin frutos, sino a veces con tremendos resultados negativos. ¿Qué pasó? Y finalmente le permití a Dios aclararme las cosas en lugar de estar alegando con él y él sencillamente me dijo, yo nunca te mandé a que tú lo hicieras. Te invité a que participaras en que yo lo hiciera. Es que tú me dijiste que yo le fuera a decir. No, yo no te dije que le fueras a decir. Yo te invité a que me dejaras a mí decírselo. Es cuando yo hablaba, pues provocaba la humanidad en la otra persona y era pleito.
o heridas, o esto, o malos entendidos. Cuando Dios habla, Él habla al corazón. Él da entendimiento a quien Dios le habla. Entonces, te das cuenta, tenemos una profesión asombrosa. Todos los hijos sin excepción. Si en tu entendimiento la palabra ministerio es para ciertas personas, Dios tiene que renovar tu entendimiento y darte a entender que si eres hijo, eres ministro del nuevo pacto. Si no lo estás ejerciendo, pues necesitas permitirle a Dios habilitarte, pero esa es tu profesión. Para eso Dios está escribiendo en tu corazón, no solo para darte a ti vida, sino para invitar a otros. Eso que ves que le sale a mi hijo, te lo quiero dar a ti también. Y por eso gente va a venir a ti. Cuando gente viene a Jesús, Él sabe que nadie puede venir a Él si el Padre no le trae. Y en cada uno de nosotros tiene Dios que establecer lo mismo. Si viene a ti, Abba lo trae. ¿Para qué? Pues para que tú participes en que Abba le ame, Jesús le hable, y vamos a ser habilitados en eso. Este año, 2025, Dios está marcando eso muy claramente. Es un año de habilitación para los hijos de Dios. Disponte. ¿Sí? Disponte a vivir tu habilitación para que la profesión divina que nos es dada por gracia, es un privilegio que no se le concede ni a los ángeles ni a nadie más, única y exclusivamente a los nacidos de Dios. Disponte a que Dios lo cumpla en tu vida. Y recuerda que va a ir a tu paso. El cuándo lo eliges tú. Pero Dios va a estar produciendo en ti el querer y el hacer de su buena voluntad. Si lo que está siendo hablado hoy empieza a producir ruido, ¿no? En ti, los peros y las razones por las que no, aprende temprano a comprender que eso es un proceso normal. Ese debate tiene que suceder, pero no es para que te sometas a esos peros. Parte de la gestación, del establecimiento de un hijo de Dios es que aprenda a definirse en quién es y a elegir caminar en la guianza del Espíritu Santo en contra de los argumentos, las razones, la lógica, la opinión pública, la opinión familiar, la opinión de la mente carnal en ti mismo, y hacer una diferencia. Lo que tú me dices, Padre, lo acepto en fe. Todavía no entiendo ni papa de eso, pero tu testimonio de paz y de tu voz está operando en mí, entonces yo lo acepto. Ahora tú arregla todo esto en mí. Y ahí tú vas a aprender mansedumbre. Vas a aprender a vivir por fe y para fe. Vas a empezar a ser establecido en la naturaleza divina, que es la disciplina divina, que funciones en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en fe, en benignidad, en mansedumbre, en templanza, en justicia, en verdad y en santidad, como lo hace tu hermano Jesús. Así que no hay confusión aquí de qué se trata y a qué somos llamados los hijos.
Y hay un proceso que vivir y vamos a entender cómo eso sucede en una concertación maravillosa donde participamos unos con otros. Por ejemplo, ahorita estamos participando, pero viene la vivencia más cercana, ¿no? Donde Dios te integra con personas con quienes tú tienes que caminar el diario y eventos y procesos en vidas de hermanos y hermanas, no solo en tu hogar es muy importante, es primario, pero Dios te va a llevar también a participar en los procesos que están viviendo otras personas y entender que el trabajo lo está haciendo Él en su corazón, pero Él quiere que tú aportes. Él quiere hablar, Él quiere servir, Él quiere amar, Él quiere animar, Él quiere fortalecer por conducto tuyo, así como lo hace en tu vida con otras personas. Lo que hablaba Elizabeth, ¿no? Me encantó el proceso, ¿no? Que estamos viendo a Dios hacer en su vida, porque ella es bastante reciente en su vivencia como hija divina, y cuando ella dice, yo no soy una mujer dadora, bueno, Dios va a corregir esa identidad, ¿no? Sí, sí, eres una mujer dadora porque eres hija, eres fuente, y eso es tu función, dar. Pero hermoso que es movida, camina en esa guianza y bendice. ¿Te das cuenta? Entonces eso eres tú también. Y ya no veas a tu ciudad y a tu colonia y a tu familia y a tu mundo en el esquema humano. No hay nada que hacer, nada que hacer. No. Dios va a cambiar eso en nuestros corazones. Él es poderoso. Y entonces no vamos a aceptar nuestras naciones bajo el yugo de la corrupción y de la maldad. No vamos a aceptar nuestras familias, no vamos a aceptar a personas bajo la potestad del diablo. Vamos a participar en que resplandezca la luz donde hay sombra de muerte. Vamos a participar en que se rompan los yugos de esclavitud. Vamos a participar en que se sane la corrupción. Vamos a participar en que se manifieste la gloria de Dios. No veo a nadie brincando y diciendo aleluya, y está bien, pero sí sé que la voz de Dios está allí hablando a tu corazón. Y te invito a que recibas el propósito de tu Padre, que te aceptes ya no humano, ya no esclavo de la naturaleza humana, ya no producto de la paternidad terrenal, que te aceptes nacido, engendrado de Dios y por lo tanto heredero de quien Él es. Así como antes justificabas, pues sí, es que a mí me la hicieron, ¿no? Porque yo desde los tatarabuelos traigo este problema y en mi padre y en todo. ¿Y qué quieres? De tal palo, tal astilla, ¿no? Justificabas un montón de cosas así. Ahora igual, aplica ese mismo modelo, pero a tu Padre Divino. Porque nací de Dios. ¿Qué tal? Ya soy como Jesús y estoy siendo habilitado para vivirlo. Y Padre, aquí está todo este ruido que todavía alega aquí adentro de mí. Tú lo estás viendo. Yo elijo creerte y que tú cumplas tu pacto en mí. Y me encantó, hermana Gloria, el paso que diste. Si es, ya no voy a obedecer esos argumentos que me dicen que me calle. Soy quien soy, voy a hablar cuando soy guiada a hablar. Eso es una hija que está definiéndose. Hagámoslo todos y participemos en la guianza de Dios para que ninguno de nuestros hermanos se quede encerrado en engaños. Cada persona que ha venido a Jesús es hijo de Dios, es heredero de Dios, es un ministro del nuevo pacto.
Eso incluye a los niños. ¿Lo saben? El problema de los niños de la familia divina es que los adultos en la familia divina no saben dejarlos que sean herederos y sean reyes y sacerdotes. Pero denle chance y van a ver lo que Dios va a hacer con ellos. Pero es tiempo, como Dios habló a través de Rebe, de salirnos del egoísmo y de estas cosas que hemos construido y decir, Padre, gracias por darme una profesión divina. Ahora aquí estoy para que me habilites, habilítame. Esa palabra habilítame en mi vivencia con Dios es clave, ¿no? Yo no pretendo poder por mi cuenta. Tú enséñame y dame cómo funcionar aquí en tu provisión. No quiero, para mí eso quiere decir, no quiero contaminar con mi cuchara ni con mi granito de arena lo que tú quieres hacer y tienes preparado. Podemos dar gracias. Padre Santo, nos presentamos ante ti como tus hijos, nacidos de tu simiente por gracia, siendo traídos a esta etapa de crecimiento, de definición, de arraigo, que tú quieres producir y cumplir en nosotros para llevarnos a fructificar. Nada de esto es idea humana. Esto es absolutamente de tu creación, de tu corazón. Y por eso está escrito, está plasmado en el testamento de los hijos, está comprometido en tu pacto. Y hoy nos permites ver que tú estás ocupado en la habilitación de tus herederos para que funjamos aquí en la tierra en las obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Y el único que es suficiente para esto eres tú. Pero gracias porque tenemos en Jesús a este gran sumo sacerdote. Y por conducto suyo podemos acercarnos con confianza y con derecho al trono de la gracia para obtener misericordia y el oportuno socorro. Gracias, Padre, porque en lo que estás tú haciendo en la vida de cada uno de tus hijos está la evidencia de que estás presente, de que eres el papá y que eres fiel y que eres poderoso y eres verdadero. Y ahora, Padre, estás removiendo los engaños y las cosas que nos han impedido crecer en la semejanza de Jesús. Y nos estás trayendo a fe. Gracias, porque tú eres poderoso para cumplirlo. Cúmplelo, Padre, para que en nosotros tú seas glorificado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, ten seguro que si has elegido dar estos pasos, Abba va a estarte llevando a más decisiones, más definición, y no te confundas cuando las cosas parecen ir al revés. Es allí donde Dios quiere enseñarte a declárate mi hijo, no te muevas de allí, no te confundas en quién eres, porque Él tiene que desbaratar en nosotros
el razonamiento meritorio, por ejemplo, y un montón de cosas que Dios va a estar haciéndote entender. Permítele hacer eso. Entiende que si no estás dispuesto a caminar allí, no puedes crecer, porque en el proceso de ser hijos tenemos que aprender a elegir, ¿no? Entonces, siempre estás ante la Y de vida o muerte. Siempre, en todo evento. Pues tú puedes ver a un familiar y decir, no, yo lo conozco, muerte, ¿ya? No puedes tú participar en que Dios le hable, Dios le ame, Dios. ¿Te das cuenta? Porque ya lo metiste en un cajón, ya. Tú ya estás neutralizado y si no, el problema de los hijos de Dios es que el enemigo siempre quiere que no participes. Pero si puede lograrlo, quiere convertirte en un agente de destrucción también. Por ejemplo, si yo me voy no, yo ya lo conozco, a hablar de esa persona. Ya no nada más no participé en las obras de Dios, ahora estoy participando en las obras del diablo. ¿Te das cuenta? Entonces, cada uno de nosotros necesitamos aceptar ser habilitados, hermanos amados. Y empieza con definirte. Soy tu hijo. Entonces, Padre, glorifica a tu hijo para que yo te glorifique a ti. Amén. Les abrazamos, mis hermanos. Otra vez Susi les envía saludos. Está ya mucho, mucho mejor. Gracias por las oraciones y mensajes de amor que recibimos. Bendiciones.